Bienvenidos a su canal gnóstico Gnosis Síntesis. En este día vamos a tratar el tema de la autoobservación consciente. Autoobservación consciente. Es una técnica gnóstica que el maestro Samael Aun Weor nos entrega. ¿Para qué? Pues para ayudarnos en el despertar de la conciencia. Aquello que es la inconsciencia, que debe ser eliminada dentro de nosotros, para que aquello pueda ser eliminado, primero hay que conocerlo. Para que aquello pueda ser meditado profundamente, comprendido profundamente, primero hay que conocerlo. Esta técnica de la autoobservación permite, si se hace conscientemente, permite descubrir aquello que vamos a eliminar y también permite comprender aquello que vamos a eliminar, abrir esa comprensión y obviamente permite restarle fuerzas a la inconsciencia, a los defectos psicológicos. Profundizaremos en este tema después del vídeo de introducción. Bienvenidos. Bien, la autoobservación consciente. Diferenciemos lo que es observar de lo que es autoobservar. Lo que observamos lo percibimos con los sentidos, con la vista, con el olfato, con el gusto, con el oído, con el tacto, con los sentidos externos. Definimos algo por el tamaño, el color, el peso, la textura, la apariencia. Eso es observar algo hacia afuera. En cambio, la autoobservación es hacia adentro. Los 5 sentidos no nos sirven para autoobservarnos hacia adentro. La razón es utilizada en una observación hacia afuera. Las ideas y los conceptos que tenemos de las cosas lo utilizamos hacia afuera. Pero cuando vamos a autoobservarnos, ver hacia nuestro interior, necesitamos de algo más que los sentidos, necesitamos de algo más que los simples conceptos que tenemos almacenados en la mente. Necesitamos la conciencia. La conciencia, aquella facultad de ser, aquella expresión del alma, aquella expresión que debería manifestarse en la esencia, en nuestra esencia, que es la fracción de alma que nos queda. Recordemos que la inconsciencia es tan fuerte en nuestra humanidad
que normalmente el 97% de nuestra conciencia está embotellada, encapsulada en los defectos. Solamente un 3% está libre. Y desgraciadamente ese 3% no se manifiesta, está desnutrida, no tiene luz. Y en algunos casos, aunque ese 3% de esencia esté libre, pues resulta que aún libre está dormida. Esto es increíble. ¿Cómo es que un porcentaje de esencia libre, a pesar de estar libre, continúe dormida? Pues es así. Aclararemos un poco esto más adelante. Bueno, entonces necesitamos esa facultad de la conciencia, esa sabiduría, esas virtudes del alma, de nuestro ser, de nuestro Dios interior. No se expresa eso en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que trabajar la conciencia. El conocimiento gnóstico enseña distintas técnicas, claves, trabajos para poder despertar la conciencia que parten por el trabajo en la energía sexual. Hay que transmutar la energía sexual. El que transmuta la energía sexual con las técnicas gnósticas reúne fuerzas en su interior, fuerzas espirituales que le permiten realizar todos los trabajos victoriosamente. Para despertar la conciencia hay que eliminar a los defectos, porque son los defectos aquellas entidades psíquicas que han materializado en el subconsciente lo que nos tiene inconscientes. Los defectos psicológicos, los agregados psíquicos. Tenemos muchos más defectos de lo que nos podemos imaginar. A veces en la vida hay personas que comentan cosas como que solo tienen 2 defectos o 3 defectos. Bueno, es que no saben autoexplorarse, no saben descubrir su psicología. En realidad tenemos miles de defectos, yoes o agregados psíquicos, como los denominamos en la gnosis. Tenemos miles de defectos y nosotros vamos por la vida reaccionando con tales defectos, actuando con esos defectos, pensando y sintiendo con esos defectos, desconociendo que son defectos. Ideas y sensaciones que tenemos, pues la causa oculta de tal movimiento psicológico, sensual, pues esa causa oculta son los agregados psíquicos y lo desconocemos. A tal punto es la inconsciencia que llegamos a pensar que ciertas manifestaciones egoicas de yoes, pues llegamos a pensar que aquellos son virtudes o cosas buenas. Es muy común que al amor, por ejemplo, se le confunda con lujuria, con pasión, con obsesión, con dependencia emocional. A la lujuria, mejor dicho, se le confunde con el amor, cuando en realidad detrás de ese presunto amor se encuentran defectos o estados psicológicos inconscientes como la dependencia emocional, la depresión, el sometimiento a alguien, el miedo a perder a esa persona, la lujuria, entidades psíquicas como los celos, esa sensación de sentirse dueño de aquella persona, defectos, puros defectos y más defectos, materialismos, orgullos, vanidades de la vida, pues todos estos defectos son la causa secreta de aquello que la humanidad suele llamar amor, pues no hay amor en verdad, no existe el amor. Desgraciadamente, el porcentaje de amor que podamos tener va a estar en relación a esa esencia libre, a ese porcentaje de conciencia, a ese 3% libre y que encima está desnutrido. Ahí estará relacionado el amor. ¿Ya? Ahí, con ese pequeño porcentaje. Entonces es más la inconsciencia. Casi no se sabe lo que es el amor, desgraciadamente.
Si tuviéramos amor de verdad, sería todo muy distinto. Seríamos sabios, comprensivos. En nosotros se manifestarían las virtudes del alma. No estaríamos tan confundidos en la vida, pero resulta que en todo aspecto de la vida el hombre anda confundido, sin saber qué es cada cosa. Ese es el estado inconsciente. Entonces necesitamos nosotros conocer esa inconsciencia, conocer a los defectos que llevamos dentro, investigarnos profundamente. En la vida a veces ocurren circunstancias de todo tipo. Pongamos algunos ejemplos. Supongamos que un amigo tiene un problema. El amigo sale en defensa del amigo, pero a veces aquel que sale a defender no reflexiona en que si aquel amigo hizo algo bueno o algo malo, reacciona sencillamente para defender al amigo. Pero supongamos que el amigo hizo algo malo, entonces el primero, o el que está defendiendo, se vuelve cómplice de los delitos de aquella persona. ¿Y cómo suelen defender las personas una causa? Pues por ejemplo, con ira, con orgullo, con insultos, degradando a la otra persona, siendo ofensivo, gritando, estallando en ira, pero son defectos. Detrás de aquello que aparentemente es amistad, lealtad, están defectos de complicidad, defectos de la ira, defectos del orgullo, defectos groseros, defectos insensibles, defectos que no son capaces de reflexionar en lo que está pasando en verdad, defectos brutos y reaccionarios, cómplices de lo que está equivocado. Entonces, vemos ahí, y se mueven más defectos, Parecería increíble, pero ahí puede haber hasta defectos de la cantina, porque ese yo borracho, ese defecto borracho de aquel que defiende, es muy amigo del defecto borracho de aquel que es defendido. Entonces, en el fondo también está ese defecto borracho defendiendo al amigo. O de repente fueron cómplices en algo más. De repente son los yoes de la lujuria de un amigo, son yoes de la lujuria del otro amigo. Y detrás de esa defensa del amigo están defectos de lujuria que dicen, pero esta persona es cómplice de mis sinvergüencerías, es cómplice de mis infidelidades, él me sabe todo, es mi amigo, tengo que defenderlo. Miren, hay tantos y tantos defectos que saldrían en defensa del amigo y nosotros ni nos imaginamos. O de repente somos amigos de aquella persona porque nos conviene, porque tiene dinero, porque tiene poder, porque tiene influencia o porque algo tiene que a nosotros nos gusta. ¿Y a quién le gusta en verdad eso que tiene esa persona? Pues a los defectos que les conviene, a los defectos codiciosos, a los defectos sinvergüenzas, a los defectos hipócritas, a los defectos que siempre tratan de sacar algo más. Entonces, en un rato hemos visto que puede haber 10, 15, 20 defectos detrás de algo que aparentemente es un amigo defendiendo a su amigo. Si aquella persona estuviera autoanalizando su psicología, se diría a sí mismo, pero ¿por qué tengo que defender algo que ni siquiera sé si está bien o está mal? Primero averiguo qué pasa. ¿Por qué tengo que insultar? ¿Por qué tengo que gritar si ni siquiera sé lo que ha pasado? Ni siquiera sé si la acusación que le hacen a mi amigo es justa o injusta. ¿Por qué me comporto? ¿Por qué me comporto de esa manera? Si estuviera autoanalizándose, descubriría que está reaccionando como una máquina. El organismo humano es una máquina, la mente humana es una máquina, pero desgraciadamente es una máquina manejada por los defectos que llevamos dentro. Entonces, esos defectos crean ilusiones, ilusión de que somos un buen amigo,
Y creamos ilusiones en la mente de los demás, porque el amigo defendido dirá también, este sí es mi amigo, es una ilusión que él también se crea. Pero si el que es defendido tuviera algo de conciencia, si actuó mal, lo primero que haría sería, un momento, no me defiendas de esa manera, porque yo me he portado mal y voy a pedir disculpas a esta persona. Sería un acto consciente, estaría atento a sí mismo, ¿qué he hecho yo mal? Se daría cuenta que su amigo quiere defenderlo, no porque hay una amistad verdadera, no porque haya conciencia en verdad en el amigo que quiere defender. Se daría cuenta que su amigo quiere defenderlo porque está reaccionando como una máquina, manejado por sus defectos, manejado por su inconsciencia. Eso sería si es que hubiera conciencia, pero tanto el defendido como el que defiende pues están inconscientes, manejados por los yoes, manipulados por los defectos, actuando inconscientemente. Y si hubiera un tercero que es con el que el amigo peleó, pues también sería otro inconsciente que quién sabe por qué defectos se peleó con el otro. Entonces vemos ahí un círculo vicioso absurdo. La vida va así ocurre. Muchas amistades o enemistades, empatías o antipatías que le tenemos a algunas personas, muchas animadversiones que tenemos hacia alguien, son producto de la inconsciencia que llevamos dentro. Los defectos dentro de la mente justifican cada pensamiento que tengamos. Si alguien nos cae mal, pues decimos, me cae mal porque esa persona es así, habla así, se porta así, justificaríamos. Probablemente sea así o probablemente no sea así. Lo importante está que en nosotros, en nuestra psicología, reaccionan los defectos psicológicos, reacciona la crítica, reacciona el morbo, reacciona la ira, reacciona el orgullo, reacciona la venganza, reaccionan defectos que incluso son capaces de mentir o exagerar algo malo que hizo esa persona que nos cae mal, exagerarlo, agrandarlo, porque nos cae mal, de difamar. Y son defectos al final lo que nos hace que nos caiga mal esa persona. Si estuviéramos al acecho realmente de nuestros defectos, observando, oye, pero acá yo tengo una crítica, pero ¿quién soy yo para juzgar a los demás? ¿Acaso yo nunca he cometido errores? Pero ¿por qué tengo que reaccionar con ira? ¿Por qué tengo que sentirme superior a esa persona? ¿Por qué tengo que sentirme más especial? ¿Por qué tengo que criticar lo ajeno? ¿Acaso en mi vida yo no debería estar criticando lo que yo hago mal? ¿O mi vida se reduce sencillamente en ser un criticón de la vida de los demás? Claro, si hubiera conciencia haríamos eso, pero como no hay un autoanálisis sobre nuestra psicología, justificamos, nos peleamos, nos enemistamos con muchas personas y con la vida misma. Gente sabe que van por la vida con mala actitud porque la vida no les gusta, porque la vida es estresante, porque el trabajo que tienen no les gusta, porque el dinero que ganan no les alcanza, porque el karma bajo el cual están sometidos les hace sufrir una y mil cosas, porque la familia que le tocó es complicada, es fastidiosa o en algunos casos insoportable, porque la pareja que escogieron no era el príncipe azul que ellos esperaban, no era la princesa que esperaban, porque los hijos no salieron como ellos hubieran querido que salgan, sino muy diferentes, porque en el vecindario nunca faltan vecinos que son muy fastidiosos, porque cuando sales a la calle te encuentras con un tráfico, un calor o la lluvia o lo que sea, porque en el trabajo nunca falta un envidioso, un fastidioso, alguien que inventa
tonterías, chismes, habladurías. Porque cuando se sale a veces en las ciudades grandes a la calle, a veces no se sabe si regresas vivo, porque hay delincuentes, asaltos, robos, asesinatos, atropellamientos de todo tipo. Entonces la vida es estresante, pero esa vida estresante es producto del ego. El sistema de vida que tiene la humanidad es el resultado de los defectos que se llevan dentro. Todo es un caos porque en la mente está metido el caos, está cristalizado el ego como entidades psíquicas subjetivas, abismales, que viven en esos trasfondos dimensionales del subconsciente. Entonces, la gente a veces suele salir a la calle con muy mala actitud. Algunos furiosos, molestos de todo, otros a la defensiva. Basta que alguien le toque, como se dice, un resorte psicológico y reacciona gritando exacerbadamente. Hay gente que es así, hasta porque un mosquito se le para en la nariz ya está molesto. Y salimos a la defensiva, salimos molestos. El que tiene una personalidad un poco depresiva ya sale triste a la calle, ya sale triste al trabajo, ya regresa triste a su casa. El que vive preocupado de los problemas de su vida, pues sale preocupado, pasa todo el día preocupado, regresa preocupado, se acuesta en la cama preocupado y finalmente hasta sueña lo que su preocupación lo sueña. Una angustia total, inconsciencia total. Y es así, cada quien va con su estado emocional, pero detrás de ese estado emocional están los defectos, está la inconsciencia. Entonces, la vida es amarga. Cometemos muchos errores a raíz de esa inconsciencia. La inconsciencia nuestra nos hace actuar de forma equivocada. Si se nos presentase la oportunidad de ganar mucho dinero, aunque tengamos que perjudicar a otras personas, en la mente los defectos que se llevan dentro a veces dicen: yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a ser exitoso, basta ya de tanto sufrimiento. ¿Por qué a otros les va bien y a mí no? No, ha llegado la hora de que a mí también me vaya bien. Y si tengo que perjudicar a alguien, ¿ay, qué importa? Todo el mundo hace lo mismo. Ya es hora de que yo cambie mi vida. Entonces, miren, ahí hay defectos, pues. Defectos inconscientes, crueles, malvados, estafadores. Defectos materialistas, egoístas, codiciosos, que con tal de llevar comodidad a su vida, materia y dinero, pues son capaces de hacer cosas que no están bien. Entonces miren, ahí la inconsciencia, ahí el ego, ahí el defecto engañándonos, y nosotros nos dejamos engañar por los defectos. Entonces vemos que es muy común que en la sociedad la gente a veces no tenga moral o casi no tenga moral. En ese punto se encuentran, por ejemplo, los políticos que llegan al poder, se encuentran con el dinero, los grandes presupuestos que deberían estar orientados al desarrollo de la ciudad, del pueblo, del país o de la comunidad que tienen bajo su cargo, pero los defectos que llevan dentro se apoderan de su mente, la inconsciencia, y muchos de ellos empiezan a robar, a hacer cosas que no están bien. ¿Por qué? Porque ese es el estado de la mente. Una persona en el trabajo actúa también parecido, siempre trata de sacarle provecho. A veces la gente cumple el trabajo por cumplir, no lo disfruta, porque el defecto que llevan dentro no disfruta de ese trabajo. Están ahí porque les va a dar dinero. La persona que vive enferma de algo vive constantemente acompañada de sus defectos psicológicos, constantemente. Sus tristezas, sus preocupaciones, sus quejas. Y así va por la vida, desconociendo que tiene compañías ingratas en su mente. La mujer de casa, o el padre o los padres de casa, se les presentan muchos agregados psíquicos a la hora de criar a los hijos. Pierden la paciencia
porque en su interior existe el yo de la impaciencia. A veces golpea muy fuerte a sus hijos porque en su interior hay los defectos de la intolerancia, los defectos de la ira, los defectos de la rabia, del orgullo, ese defecto que quiere que todo sea perfecto, ese defecto inconsciente. Los chicos en la casa son desobedientes porque tienen el ego, los defectos que les hacen ser desobedientes, arrogancias, orgullos, incapacidad de reflexionar. Los jóvenes en la universidad suelen ser muy irresponsables. A veces acaban la carrera únicamente porque les va a dar dinero, porque detrás de ese impulso de acabar una carrera está la codicia. Y su codicia es tan fuerte que les hace acabar la carrera, pero en el fondo no disfrutan de repente de esa profesión. Y muchos defectos acompañan a los que estudian. Es muy común que en las universidades esté llenas de borrachos. Eso es lo común. Si en una universidad, supongamos, haya 2000 estudiantes, pues prácticamente son 2000 borrachos. ¿Por qué? Porque tienen los defectos del borracho. Son defectos. Claro, habrá excepciones, habrá personas que no tengan muy desarrollado eso, pero de todas maneras, si se embriagan, tienen ese defecto. Aunque no lo tengan tan desarrollado, pues lo tienen. Vemos en los países sudamericanos especialmente, por ejemplo, que aquel que regenta la justicia, aquel que representa a la ley, la policía, pues está metida a veces en mucha corrupción, porque tienen defectos adentro codiciosos, materialistas, defectos del miedo, que le tienen miedo a no tener dinero, miedo a no ser exitoso, miedo a que se enferme un familiar y no tengan con qué pagar los gastos, con qué solventar los gastos. Codicia, crueldad, indiferencia. Es muy común que en muchos países la gente ya hasta le tenga miedo a la policía. ¿Por qué? Porque a veces el que te asalta y el que te roba ni siquiera es el delincuente, sino es la policía. Tantos casos se ven en los noticieros de policías robando, engañando, difamando, extorsionando y a veces matando personas. ¿Por qué? Porque detrás de todos estos acontecimientos están los defectos, los agregados psíquicos. La persona a veces quiere despertar la conciencia y no puede. Quiere despertar, pero mientras no niegue a los defectos que lleva en su interior, mientras no niegue a esas entidades tenebrosas, pues los defectos que lleva dentro lo manejarán. Entonces vemos que detrás de tantos acontecimientos de la vida, de la experiencia de vivir, pues están los defectos psicológicos en distintos ámbitos de la vida. Nos llevan a cometer errores, nos llevan a ser crueles, a veces en mayor medida y a veces en menor medida. Y el resultado de esto será que nos llenamos de karma. Toda la humanidad, cada persona que habita este mundo, está relacionado a distintos porcentajes de karma. Y por karma, luego a estas personas les ocurren problemas, tragedias, sufrimientos de todo tipo, que no es más que la consecuencia de aquello que hicieron. Porque lo que tú haces a los demás, eso mismo te hacen a ti. Lo que tú haces a las demás personas, lo que les haces vivir, eso te va a pasar a ti. Si les das cosas buenas, la vida te va a dar cosas buenas. Si tú les das cosas malas, si tú les das dolor, si tú te aprovechas de las personas, pues la vida te va a devolver lo mismo. Esto es así.
si se entendiera esto que es el ego, el defecto y sus consecuencias kármicas, las personas pudieran transformar su vida, pudieran conseguirlo. Pero mientras estas cosas no le interese a la humanidad, las personas seguirán sufriendo y no podrán cambiar su vida. Gentes hay que se quejan de todo, se quejan de la vida, se quejan de la economía, se quejan de la familia, se quejan de la salud, se quejan de la familia, se quejan de los amigos, de los conocidos en el trabajo, se quejan de todo. Les pasan 1001 desgracias, pero nunca reflexionan en que la causa de esas desgracias pues son ellos mismos. Cosas que hicieron en la vida, cosas que hicieron en vidas pasadas. Entonces en la Gnosis enseñamos también las técnicas para descubrir nuestras vidas pasadas. Al explorar nuestra mente, al explorar el pasado, vemos ahí defectos con los cuales causamos daño y que ahora las consecuencias de ese daño los estamos pagando. Pudiéramos transformar esto. Me acuerdo ahora, por ejemplo, a una persona que en algún momento recibió la enseñanza. Esta persona iba por la vida como van muchas personas, como quizás vas tú que me escuchas, en la cual decía, sí, existe el karma, pero continuaba haciendo cosas malas, como si el karma nunca fuese alcanzable. Y eso es muy común en la vida. La gente va por la vida haciendo cosas malas, como si el karma nunca le fuese a alcanzar, a pesar que ya tienen conocimiento de lo que es el karma. Bueno, así va por la vida. Pasó el tiempo, un día, y un día me entero por labios de esa misma persona que había sufrido un accidente en la cual tenía hasta huesos rotos y todo, y en la cual hasta le habían puesto clavos para soldar los huesos, como ocurre en ese tipo de casos, ¿ya? Había salvado la vida, pero el karma había venido por esa persona. Tenía deudas kármicas, le tocó pagar, pero hasta donde yo pude entender, ese es solo un pedazo del karma que le vino. Le vienen más cosas, pero esa persona no lo sabe y por inconsciente tampoco le importa. Va por la vida haciendo maldades y no, como si el karma nunca lo fuese a alcanzar, pero va a llegar el momento en que le va a volver a alcanzar el karma y quizás sea peor, quién sabe. No queda más que desear suerte, pero así va el mundo. Va arrastrado por su karma, es víctima de su karma. La causa son los defectos, la inconsciencia que se lleva adentro. Si nosotros queremos libertarnos de eso, despertar la conciencia, tenemos entonces que conocer qué es esa inconsciencia. No podemos liberarnos de la inconsciencia si primero no conocemos qué es eso que se llama inconsciencia. ¿Por qué estoy inconsciente? Para entender que se está inconsciente, entonces tenemos que apelar a lo que el maestro Samael Aún Weor nos dice, la técnica de la autoobservación consciente. Y digo consciente porque la gente a veces trata de usar esta técnica y lo que hace es una autoobservación mecánica inconsciente. Pero necesitamos autoobservación consciente. Ya dijimos que la autoobservación no es un asunto de los 5 sentidos ni del razonamiento, es un asunto de la conciencia. Para ser conscientes con nosotros mismos, tenemos que apelar con mucha oración a nuestro Dios interior para que nos ilumine. Tenemos que transmutar las energías sexuales, las técnicas gnósticas que la Gnosis enseña respecto a la sexualidad.
para desarrollar y guardar en nosotros energía espiritual crística que nos permita dar la batalla contra el ego. Tenemos nosotros que convertirnos en autocríticos de nosotros mismos, en analíticos de cada idea, de cada sensación, de cada sentimiento, pensamiento, de cada circunstancia que estemos pasando. Entonces, la autoobservación se hace con la conciencia, se va hacia adentro de uno mismo, hacia adentro. Nosotros perdemos el tiempo enfocando la mente hacia afuera, hacia lo que alguien más dijo, lo que vimos, lo que aparenta ser, pero no estamos acostumbrados a dirigir nuestra atención hacia adentro. Pues autoobservarnos es dirigir conscientemente nuestra atención hacia adentro de nosotros mismos. ¿Qué siento yo? Y lo que siento, ¿por qué lo estoy sintiendo? Esto que digo, ¿lo digo de corazón o lo digo por hipocresía? ¿Lo digo por codicia? Ahí llegó el familiar adinerado. ¡Oh! El familiar adinerado, a tratarlo como un rey. Y a veces es solamente porque me puede servir con su dinero. Y tengo que observarme, pero ¿por qué yo le doy ese trato tan especial a esa persona y a los demás no? Ah, hay una codicia, hay un interés. He descubierto un ego de codicia, un ego de interés, un ego de hipocresía. He descubierto un ego falso que actúa, un ego que no siente, sino es que actúa así porque le conviene. He descubierto que soy materialista y codicioso. Si uno descubre eso, está descubriendo lo que puede eliminar. Tú no puedes eliminar lo que no has descubierto, lo que no has comprendido. Si tú quieres extirparte la inconsciencia, tienes que descubrirla dentro de ti y tienes que comprender qué cosa es eso. Esto es como el ejemplo de la guerra. Nadie enfrentaría a su enemigo en una guerra sin saber quién es el enemigo, ¿verdad? Sería absurdo. Sería como tirarle patadas al aire. Primero hay que saber quién es el enemigo, a quién voy a enfrentar yo. Ah, ese es el enemigo, es el ego. Listo, ¿no? Entonces, cuando hay una guerra, ¿qué hacen los que se enfrentan en una guerra? Pues se analizan. ¿Cuál es el poder bélico de ese país? ¿Con qué armas cuenta? Misiles, aviones, tanques, su marina es poderosa. ¿Con cuántos soldados cuenta? ¿1 millón? ¿2 millones? ¿Qué tan fuerte es su ataque terrestre? ¿Qué tan fuerte es su ataque en minas? ¿Tienen o no tienen submarinos que puedan hundir nuestros barcos? ¿Qué clase de armas tienen? ¿Armas de largo alcance? ¿Armas poderosas? ¿Helicópteros? ¿Bombarderos? Analizan. Hay todo un espionaje de eso. Para saber qué enfrentamos y para saber cuál es la mejor estrategia para vencer a ese enemigo. ¿Cuál es su área geográfica? ¿Qué parte de su área geográfica juega en nuestra contra? ¿Qué parte de su área geográfica juega a nuestro favor y podemos utilizarla a nuestro favor? Es como cuando Napoleón se fue a conquistar Rusia, no lo vencieron las balas ni el ejército ruso. A Napoleón lo venció el invierno, el frío, la nieve, el frío excesivo, el clima. ¿Por qué? Porque a Napoleón su soberbia y su orgullo lo nubló y no supo analizar que tenía que enfrentar no solo al enemigo, sino al clima, a la geografía. Entonces, si nosotros no sabemos ser analíticos en nuestra vida, hay muchas batallas en la vida que podemos perderla solamente por no ser analíticos. No porque no podamos vencer, sino por no ser analíticos, por no ser reflexivos. Y esto puede ser utilizado en distintas cosas de la vida, en la economía, en la familia, en los proyectos, en tantas cosas y obviamente en el despertar de la conciencia. Hay que saber que nuestro enemigo es el ego. Hay que saber enfrentar al ego, saber descubrir al defecto y comprender cómo el defecto en nuestro interior nos maneja, cómo ese defecto nos manipula, cómo nos engaña,
conocer a nuestro enemigo para poder eliminarlo. Entonces debemos saber, aunque esta no es una clase que hable de los 5 centros de la máquina humana, es conveniente en este punto mencionar los 5 centros. Nuestra psicología se manifiesta a través de 5 centros: centro intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual. Brevemente, centro intelectual es todo nuestro pensamiento, que lamentablemente está en manos del ego. El centro emocional son todas las emociones que tenemos y que lamentablemente está en manos del ego, del defecto. Centro motor es nuestra actividad motriz, lo que hacemos con el cuerpo, pero que lamentablemente también está en manos del defecto. El centro instintivo son esas reacciones, ese instinto que en nosotros es mecanicidad inconsciente, que lamentablemente también está en manos del ego, del defecto. El centro sexual, que es la energía sexual que nutre todo, la psicología, el cuerpo y todo, las emociones, que lamentablemente también está en manos del defecto, a través de la fornicación, el mal uso de la energía sexual. Entonces, a través de estos 5 centros se manifiesta nuestra psicología. Se manifiesta lamentablemente el defecto metido en la psicología, el defecto metido en nuestros 5 centros. Entonces, ¿qué ocurre cuando un defecto se apodera de nosotros? ¿Qué ocurre cuando odiamos a alguien? Empezamos a pensar. Pensamos, detestamos a esa persona. Decimos, esa persona es así, esa persona me cae mal. ¿Qué se ha creído? ¡Qué arrogancia! ¿Acaso piensa que nosotros no valemos? ¡Qué barbaridad! ¡Qué estúpida es esa persona! Ideas, ideas, y pensamos lo peor de esa persona, pero en el fondo es el ego, es el defecto que llevamos dentro. Es el orgullo que no soporta de repente que tú no le caigas bien a alguien. Es el orgullo, es el ego, es el defecto. Porque si tuviéramos conciencia y nos enteramos, ah caramba, yo le caigo mal a esa persona, diríamos, bueno, pero esa persona está en todo su derecho de que yo le caiga bien o de que le caiga mal. Es libre de pensar, es libre de sentir, está en todo su derecho. Respetaríamos, si a una persona le caemos mal, lo respetaríamos, porque eso sería un acto consciente. Y continuaríamos nuestra vida sin que eso nos afecte para nada. Por el contrario, estaríamos reflexionando. Pero yo le caigo mal a esa persona porque se hizo ideas bobas en su cabeza o porque de verdad yo he hecho cosas malas. Estaríamos reflexionando, ¿ya? Y no nos dolería, porque a quien le duele es el orgullo, por ejemplo. Ese orgullo que a todo mundo le tengo que caer bien. ¿Cómo es posible que yo le caiga mal a alguien? ¿Cómo es posible que alguien piense que yo soy menos, que soy una mala persona? ¡Qué barbaridad! Pero ese es el ego que no soporta las diferencias de opiniones, que no soporta que no lo adoren. Entonces, miren, en ese hecho descubrimos al orgullo, descubrimos a la vanidad, descubrimos a los defectos de la autoimportancia. Descubrimos a los defectos que no entienden la vida, a los defectos que no ven la realidad. Porque solo el defecto que no ve la realidad, obviamente, quiere que a todo mundo le caigas bien. Claro, pero esto es absurdo. Eso sería como que uno desease, cada vez que yo salgo a la calle no quiero que nunca llueva. Como si el clima estuviera sometido a tu voluntad. No quiero que haga calor porque hoy voy a ir a pasear al campo. Como si el clima y la naturaleza tuviera que estar atento a tus caprichos. Eso es absurdo, ¿verdad? Entonces hay que entender la vida. No, la naturaleza es así, yo estoy dentro de la naturaleza y yo tengo que acoplarme con la naturaleza. Igual con los defectos. En la vida no le vas a caer bien no le vas a caer bien a todo el mundo, entonces tienes que acoplarte a eso, tienes que adecuarte a eso, tienes que aceptar eso. Pero el defecto no es capaz de comprender esas cosas, porque el defecto no entiende la vida. Entonces piensa y nos bombardea de ideas. Así como nos bombardea de ideas,
también nuestras emociones. Sentiremos que detestamos a esa persona, sentiremos ira, sentiremos rabia. Es común escuchar a veces personas que cuando se encuentran con esa persona que les cae mal, dicen, ay, ya me malograron el día, porque ay, mira quién apareció. Ya adentro sienten ira, sienten fastidio, ya están incómodos. Pero es el mismo defecto, es el orgullo, es la arrogancia, es la intolerancia, es la ira, es la venganza, defectos y defectos. Si estuviera alerta consigo mismo, descubriría una lista de defectos que debería eliminar. ¿Y qué pasa con el centro motor instintivo? Ese instinto, esa reacción que hace que el organismo nuestro se mueva de un lugar a otro, pues ya cambia. Ya cambia. Porque el instinto hace que nos pongamos colorados, sentimos un calor en el pecho, un calor en el cuello, ya nos cambió el tono, nuestro ritmo cardíaco aumenta. Sabemos perfectamente que el ritmo cardíaco aumenta o disminuye dependiendo de las emociones que estemos viviendo. Es como el iracundo que está muy molesto, ya ni respira igual. Así, ¿por qué? Porque su centro instintivo, su centro respiratorio, su sistema respiratorio ha sido alterado, porque su centro instintivo ha sido alterado por el ego. El tono de su piel, ¿ya? Su capacidad térmica corporal ha sido alterada, está caliente. ¿Por qué? Porque el ego ha alterado su centro instintivo que manejaba su calor corporal. Empiezan a sudar otros de la ira, de los nervios, del miedo, porque el ego ha alterado el centro instintivo. Y el cuerpo, cuando ya está alterado, o cuando la mente está alterada, el cuerpo también se altera, ¿no? El que está nervioso mueve el pie, mueve el pie, mueve el pie. O desarrollan ciertos tics nerviosos, otros se agarran la cara, se rascan, se paran, se sientan. ¿Cómo es el que está impaciente? Su cuerpo es distinto. El cuerpo no funciona con naturalidad, porque en el centro motor está metido el defecto. Es que es como cuando estamos a solas, nos portamos de una manera más libre, pero cuando estamos en una reunión, nuestro cuerpo está condicionado hasta para estar así, así, tengo que portarme así, tengo que moverme así, tengo que hablar así, pero no hay naturalidad así. Realmente, esta es una sociedad de robots. Si estás en un lugar, te portas mecánicamente como aquel lugar te indica. Si estás en otro lugar, pues también como un robot. Y si te vas a la fiesta a beber, ahí sí, el ego hace lo que quiera, ya no hay educación, ya no hay nada. Pero entonces, ¿quién es la persona en verdad? No tienen realidad en verdad, no hay realidad en las personas. Lo que hay es puro defectos, defectos y más defectos metidos en su máquina humana. Si eliminaran defectos realmente en su interior, se expresaría la libertad, la espontaneidad de la conciencia, cosa que es muy raro que eso se manifieste en una persona, no es común. Y en el centro sexual pues ocurre que está en manos del ego. La fornicación, la humanidad fornica, la humanidad derrama las aguas de vida, cuando lo que debería hacer es transmutarla, y esa energía transmutada tiene el poder para eliminar a los defectos psicológicos. Esa energía transmutada se convertiría en conciencia que ilumine a las personas y que les haga recuperar sus virtudes, el alma, que los uniría a Dios. Bueno, vemos todo tipo de degeneración sexual, infidelidad, engaños, masoquismos, sadomasoquismos, lamentablemente homosexualidad, sexo contra natura. La gente comercia con el sexo. No solamente una prostituta comercia con el sexo. A veces una señora de su casa se porta como una prostituta porque comercia también con el sexo. Si el marido le compra lo que ella quiere, si el marido hace lo que ella quiere, si el marido piensa lo que ella quiere que piense, en la noche hay sexo. Pero si el marido tiene la osadía de tener sus propias ideas, a veces, pues entonces se molesta la dama y ya no hay sexo. Entonces vemos que hasta el sexo, que debería ser una expresión del amor, de las virtudes del alma, está en manos del ego. Se comercia con el sexo, hace mi voluntad, hay sexo.
no haces mi voluntad, no hay sexo. Y las parejas van así, comerciando con el sexo. Y eso no debería ser así. Un poco de esto está representado en aquel relato cuando el Maestro Jesús llega al templo y en el templo encuentra ¿qué cosa? Todo su comercio, y están las palomas atrapadas en jaulas y el Maestro empieza a azotar a las personas, ¿no? Bota todo y libera a las palomas. Pues cuando el Maestro azota con ese látigo, es una representación del látigo de la voluntad. Esotéricamente, el látigo representa la voluntad que necesitamos para transmutar la energía sexual, la voluntad que necesitamos para eliminar al ego, a los defectos. Y los mercaderes del templo ahí representan a los defectos que han prostituido el templo de Dios y lo han convertido todo en un comercio, en un caos, en una inconsciencia. Y el Maestro los azota con el látigo de la voluntad. Esos mercaderes representan a los defectos que están metidos en nuestra mente, en nuestro templo interior. No puede haber templo interior en el hombre mientras se continúe con los defectos adentro. Es necesario que caigan esos defectos y recién seríamos el templo de Dios. Absurdas son las ideas que dicen: me he bautizado en esta religión, ya soy un templo del Dios viviente. Esas son ideas que no tienen ningún basamento real, ningún basamento científico. Eso es un absurdo, es una trivialidad, es una alucinación del mismo defecto, de la misma inconsciencia. Y cuando el Cristo libera a las palomas, la paloma representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa la energía sexual, las tres fuerzas con las cuales Dios crea todo: energía sexual masculina, femenina y neutra. El sexo, el tantrismo, el trabajo blanco en la sexualidad, lo más puro. Pero está encarcelado porque negociamos con el sexo. Hacemos una mercancía del sexo. El sexo está en manos del ego. Por eso está ahí atrapada las palomas, y el Cristo libera también a las palomas, símbolo del poder sexual que deberíamos trabajar. Cuando se acercan los sacerdotes y le dicen: ¿por qué haces estas cosas?, ¿qué les dice? Les dice: si destruyen el templo en 3 días, lo reconstruiré. Le dice: pero este templo demoró muchos años en construirse, ¿cómo lo vas a reconstruir en tan poco tiempo? El Maestro le dice: no has entendido, está hablando de ese templo interior. ¿Y por qué 3 días? Arcano 3, pues. Arcano AZF, trabajo sexual entre esposo y esposa. Entre ellos se despierta ese tercer poder en el Kundalini, que es capaz, con la cual el hombre puede ser capaz de eliminar todos los defectos y despertar la conciencia y convertirse en verdad en el templo de Dios, un maestro iluminado, una maestra iluminada. Bien, entonces necesitamos descubrir al ego, pues. Entonces, una mujer puede comerciar con el sexo como una vulgar prostituta, aunque esté casada, aunque sea una señora de su casa. El sexo es sagrado. Debe haber amor para el sexo. Debe haber entrega mutua, no conveniencias. Entonces, necesitamos descubrir eso. Ante cada circunstancia de la vida, estar al acecho. ¿Por qué hago esto? Criticar esto que estoy haciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa en verdad que me mueve a hacer esto? Nosotros tenemos los 5 centros de la máquina humana dislocados. La energía sexual tiene un tipo de hidrógeno, es un tipo de energía muy especial que se distribuye a los demás centros de la máquina humana. Pero como los 5 centros los tenemos dislocados, ¿qué es dislocado? Pues algo que está como roto, algo que está fuera de su lugar. Es como cuando un hombro, el hueso del hombro se sale de su lugar, te lo tienen que poner en su lugar. Pues el estado de la mente y de la psicología de los hombres es parecido. Es como si hubieran sufrido un accidente y se les hubiera roto un hueso por acá, un hueso por el pie, un hueso por no sé dónde. Se le salió el tendón, se le salió un hueso de su lugar, todo un desastre accidentado.
Pues ese es el estado en el cual está la psicología de nuestra sociedad. La mente de cada persona está dislocada, como si acabara de sufrir un terrible accidente, todo roto, todo fuera de lugar. Ese es el estado de la mente. ¿Por qué? Por el ego, por los defectos. Entonces el pensamiento está dislocado, manejado por el ego, la emoción, el instinto, el motor, el sexual. Como accidentados. Nuestra mente, así como estamos, es una mente accidentada. Accidentada. Pero pensamos que nuestra mente es lo máximo. Pensamos que es gloriosa, especial, pero ese es un sueño que el defecto nos ha dicho. Esa es una mentira de nuestra propia inconsciencia. Entonces no somos dueños de nuestra mente. Nuestra mente divaga, nuestra mente no sabe concentrarse. Nuestra mente, en lugar de manifestar sabiduría, lo que hace es manifestar tonterías. Nuestras emociones se disparan. Queremos sentir una cosa, pero terminamos sintiendo otra cosa. Entonces luego la persona confundida va al psicólogo y el psicólogo le dice: necesitas desarrollar tu inteligencia emocional. Pero resulta que el psicólogo también es un ignorante, porque el psicólogo no sabe y él cómo desarrollar inteligencia emocional. No puede haber inteligencia emocional mientras el defecto esté metido en el centro emocional. No se puede. Es como la persona que de repente ve al ex que le engañó y lo ve con otra. ¿Qué siente esa persona? Rabia, ira, se siente mal. Pero ¿por qué tendría que sentirse mal por una persona que no supo querer a esa persona? ¿Por qué tendría que sentirse mal si esa persona está con otra haciendo su vida? Esta persona debería vivir su propia vida. Y se dice a sí mismo: pero ¿por qué tengo que sentirme mal por ese desgraciado o por esa desgraciada? Porque no es dueño de sus emociones. En su cabeza sabrá que tiene que sentir de una manera, pero sus emociones van a sentir de otra manera, porque sus emociones están fuera de lugar, dislocados como un hueso que se ha salido de su lugar. Pero esa dislocación obedece y tiene que ver con la inconsciencia que se carga en el centro emocional por la presencia de los defectos. El defecto de la lujuria, el defecto del orgullo que no soporta que el otro rehaga su vida. Hay personas que incluso les han engañado, ya pasó un año, ya pasó 2 años y siguen mandándole indirectas por redes sociales, sigue escribiendo mensajes para atacar a esa persona. Ya pasó 2 años. ¡Qué absurdo! Pero esa es la inconsciencia. Dislocado el centro emocional. Queremos ser dueños de nuestras emociones ante un peligro, ante algo fuerte, y nos morimos de miedo. Tendríamos que ser valientes en nuestras emociones y nos morimos de miedo. No podemos ser valientes porque está metido el ego del miedo. Entonces necesitamos descubrir eso. ¿Qué es esto que yo siento? Y dentro de cada defecto estará embotellado la conciencia, la sabiduría. Eso que tanto anhelamos está embotellado en cada agregado psíquico. Necesitamos libertarlo. Descubrir al ego. ¿Ya para qué? Pues para meditarlo. Algo interesante, la meditación en la muerte de los defectos se hace siempre y cuando tú estés descubriendo todos los días a tu defecto. Si tú no descubres a tu defecto, no puedes meditar. Este es un terrible error. Contradecir esto es un terrible error que tienen muchas escuelas con el título de espiritualista, que le dicen a la persona: vamos a meditar para que despiertes tu conciencia, y les enseñan técnicas equivocadas, técnicas que no funcionan, en la cual obviamente por ningún lugar se asoma la experiencia de conocer al ego para eliminarlo. Tantas escuelas le enseñan a las personas a meditar sin descubrir a su defecto, a meditar sin entender qué es el ego y obviamente sin saber cómo eliminar al ego en la meditación. ¿En dónde terminan esas escuelas y esas personas que se dedican a hacer ese tipo de meditaciones? Pues nada, están en el mundo de la inconsciencia, continuarán en la inconsciencia e inconscientemente al final de las 108 existencias llegarán al abismo. Qué triste, pero es así. De nada sirve eso.
Si uno va a meditar para despertar la conciencia, tienes que meditar en la muerte de los defectos. En otra clase especificaré ese punto o esos puntos. Pero para que tú medites en lo que es tu inconsciencia, necesitas estar descubriendo durante todo el día lo que es tu autoobservación consciente. Y para que eso sea consciente, tienes que estar en recuerdo de tu ser, en recuerdo de ti mismo, en recuerdo de tu realidad. En mi interior está un Dios poderoso, está nuestro Padre. Estamos desconectados y desligados de Él, pero vamos a por Él, vamos en su búsqueda. ¿Te acuerdas de Dios? Si te acuerdas de Dios, te acuerdas que estás inconsciente, te acuerdas que tú tienes que despertar y por lo tanto tienes que estar en trabajo interior y tienes que estar en autoobservación. Entonces, cuando sales a la calle o cuando estás en tu casa, te preguntas, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? Y lo que esté yo haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo? Y autoanalizarte. Y de repente dices, bueno, no hay nada, no he descubierto nada, estoy haciendo lo que tenía que hacer porque tengo que hacerlo. Más tarde, vas por la calle y te preguntas, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me pasa en mi interior? No hay nada, estoy yendo a un lugar, ok. Y así vas durante todo el día, hasta que en un momento dices, oye, un momento, pero yo qué estoy pensando y qué estoy sintiendo, y de repente, mira, pasó la compañera del trabajo en minifalda, estaba pensando, estaba desnudándola con la mirada. La lujuria se metió en mi mente. Un defecto que más tarde voy a meditar. ¿Qué estoy sintiendo? De repente estoy molesto. ¿Por qué? Porque pasó un problema con no sé quién. Mira, ese es un defecto. ¿Qué más estoy sintiendo? Estoy intranquilo, estoy ansioso, estoy impaciente. Defectos. Defectos que están metidos en mi interior. Lo voy descubriendo. O estoy fastidiado por algo, o estoy temeroso. ¿Pero por qué estoy temeroso? Es que vi un accidente cuando llegué, antes de llegar acá vi un accidente. Pero ya pasó, ¿por qué tengo que estar temeroso si ya pasó? Pero sigue temeroso. Es el miedo, el defecto del miedo aquí adentro. Claro, los psicólogos dicen, no, eso no es defecto, es instinto de conservación. Te está alertando tu sistema instintivo que tú tienes que sentir miedo por estar alerta. No, es defecto. El instinto de conservación hace que tú actúes de una manera para protegerte, pero no está aterrorizándote todo el día, muriéndote de miedo. No, esos son defectos que deben ser eliminados. Y vas descubriendo durante todo el día, en el trabajo, en la calle, en el taxi, de vuelta a la casa, comprando, cuando conversas con una persona también, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy hablando? Y de repente, mira, me estaba diciendo mi amigo que él ha sido infiel a su mujer con una mujer, ¡wow! ¡Súper! Y yo le decía, ¿quién como tú? Yo también necesito estar así. Era el defecto de la lujuria, era el defecto del engaño el que hablaba por mí, era el defecto de la crueldad el que hablaba por mí. O alguien nos viene con un chisme y le entramos al chisme, es el defecto del chismoso que quiere hablar con mí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estaba por hacer? ¿O qué sentía yo que quería hacer? Defecto, más defectos y defectos. O uno está yendo apurado, desesperado a algún lugar. ¿Y qué estoy sintiendo? Desesperación, defecto, ansiedad, temor, temor al qué dirán. Más defecto, pero he sido un irresponsable, tuve que haber hecho las cosas más temprano. Es defecto al final. Y todo termina siendo defectos. Entonces uno va así, autoanalizándose. O personas hay que de repente se gastan mucho dinero en una fiesta, una borrachera, pero si se autoobservaran diría, pero ¿por qué tengo que gastarme tanto dinero en una borrachera? ¿Por qué? Al final, ¿qué me va a dar eso? ¿Qué me va a dar a mi alma? Nada, más karma sencillamente. Mejor cojo ese dinero, voy a un hospital, y en el hospital pregunto en lo que hacen en labor social, ¿dónde hay un enfermo que esté abandonado y que no tenga para sus medicinas? Aquí, allá, bueno, yo le voy a comprar.
¿Por qué? Porque soy cristiano. Bueno, invéntale algo que la gente te crea rápido, ¿no? No le vas a explicar, ay, soy gnóstico y esto y no sé qué, estoy autoobservándome. No, soy cristiano y quiero ayudar, se acabó. Listo, le compra las medicinas y si tenías karma, te borran karma, te borran karma, te borran karma, vas cambiando tu vida. Ese sería un acto consciente. Pero si el ego se mete, nos dice, tienes derecho a divertirte, tienes derecho a desestresarte, la vida es una sola, hay que divertirse, esto es lo máximo, pero son engaños que en el subconsciente el defecto procesa en nuestro interior. Y tenemos que cambiar esas cosas. El que está alerta hasta a veces puede escapar de la muerte, ¿eh? Eso va así. Me acuerdo, por ejemplo, ahora, en algún momento el maestro Rabolú, discípulo del maestro Samael Aún Weor, se encuentra en la calle con uno de sus discípulos, uno de sus estudiantes. Entonces él lo ve e inmediatamente, intuitivamente sabe que ese día ese estudiante se va a morir. Intuitivamente lo sabe porque tiene despiertos sus facultades. Pero no le puede decir nada, porque si una persona le advierte al otro que se va a morir, ese karma de esa persona se lo mandan al que le advirtió, se lo cobran a él. Porque la ley es ley y la ley tiene que cumplirse, a no ser que se negocie o se trabaje el despertar de la conciencia. Pero si no es así, tiene que cumplirse. Entonces no le dijo nada al estudiante. Cuando se despidieron, lo único que le dijo fue, hermano, acuérdese de estar alerta, alerta, alerta. ¿Por qué? Porque sabe que si una persona está alerta en autoobservación consigo mismo, de repente allá arriba le dan una oportunidad más y el día que se iba a morir, no se muere. Continúa, porque le han dado oportunidad a que despierte la conciencia, a que continúe trabajando el despertar de su conciencia. Y así le dijo, pero el estudiante dormido no entendió lo que le estaban diciendo, no tenía intuición para entender. Resultado, llegó la noche o al día siguiente, no recuerdo bien, pero bueno, pasó varias horas y se acercan otros estudiantes al maestro Rabolú a decirle, maestro, no sabe lo que ha pasado, una tragedia, una desgracia. Fulano de tal ha sido atropellado y murió. Entonces, a Rabolú no le sorprendió porque ya lo sabía. Si hubiera estado alerta, quizás hubiera cambiado eso. Miren esas cosas, ¿no? Eso, el que está en esta autoobservación a veces hasta puede evitar la muerte. Le dan la oportunidad allá arriba, nuestro Padre interior, nuestra bendita Madre, el Cristo, negocian cosas allá arriba para que nos den más vida, para cambiar lo que tenemos que cambiar. Pero siempre y cuando aquí estemos trabajando. Pero si no estamos trabajando en el despertar de la conciencia, la verdad, ahí sí se cumple. Lo que nos toca y no hay forma de cambiarlo. Triste, ese es el destino de la humanidad. Ese es el destino del ego. Lo que te toca y se acabó. Y vemos cosas impresionantes. Impresionantes. Entonces, a veces la gente sale de su casa y no sabe si va a volver a su casa. Pero podemos cambiarlo todo. Es como días atrás, por ejemplo, salía yo a mi trabajo y cuando regresaba caminando por cierta calle, pero alerta conmigo mismo, en autoobservación. Es más, me acuerdo que mi mente, mientras caminaba por una calle un poco silenciosa, mi mente invocaba a Jehú. Jehú es una de las partes autoconscientes de nuestro ser, que nos ayuda a desarrollar la clarividencia y nos ayuda también a desarrollar la autoobservación consciente. Invocaba Jehú, 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 por el Cristo, te ruego, Jehú, aviva en mi interior el fuego de la autoobservación. Ayúdame a estar alerta en todo momento, Jehú. Ilumíname, te lo ruego, ángel de Dios, parte de mi ser. Sé conmigo en la luz, te lo ruego. Iba así diciendo en mi mente mientras caminaba por una calle. Alerta. Cuando de repente pasé por una calle, había un carro ahí que estaba por estacionarse. Ahora, algo que quería hacer ese carro. Y cuando estoy pasando justo a su frente, al conductor, que era una mujer, se le ocurrió, no sé qué pasó, pisó el acelerador y
¡pum! Trepó a la vereda y se fue contra la pared, contra una puerta de metal, chocó ahí. Y yo justo estoy pasando por ahí, creo que a 2 metros, 1,5 metros, no sé, casi me dio. Y yo dentro de mí digo, bueno, si no hubiera estado alerta, aquí quedaba, ahí quedaba, ¿no? Bueno, continué mi camino, la gente se amontonó, agradecí a mi bendita madre, agradecí a Dios y continué, porque me dieron la oportunidad. Me dieron la oportunidad. Esa mañana al levantarme, en la parte astral, vi a un maestro y yo supe, uno va entendiendo que cuando uno ve a un maestro en la parte astral, es que le van a ayudar en algo. Le van a ayudar en algo. Y yo decía, bueno, hoy me van a ayudar en algo, pero no sé en qué. Pero en la noche supe, claro, me salvaron de morir. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que te salvan hasta de la muerte? Cuando se está trabajando, pues te ayudan. Entonces, hay que estar alerta, hay que estar haciendo buenas obras para que nuestra Madre Divina esté pagando a la ley los karmas que estamos debiendo, pagando a la ley los karmas que estamos debiendo. Para eso hay que utilizar la runa Nod, de eso vamos a hablar en otra clase también, la runa Nod, para pedir la misericordia, para hacer los negocios, para ir pagando nuestras deudas kármicas. Hay que ir pagando todo el año, todos los meses. Hay personas que solo hacen buenas obras una vez al año. No, hay que estar pagando todas las semanas, todos los meses a la ley haciendo buenas obras. Pero el estado de alerta nos ayuda a cambiar muchas cosas. Porque cuando uno está en estado de alerta, de autoobservación, estás con Dios, estás con el ser. Y si no estás en estado de autoobservación, estás con el ego, inconsciente. Y cuando estás con el ego, es alimento para el ego. El ego está cada vez más gordo y más gordo. Pero cuando estás en alerta, esa energía que se lo iba a comer el defecto, alimenta tu conciencia. El estado de autoobservación ocasiona que el defecto se desnutra, pierda poder, se vuelva anémico. Entonces hay estudiantes que quieren eliminar al ego y su ego es monstruosamente grande, no pueden eliminarlo. ¿Por qué? Porque todos los días le dan alimento y alimento y alimento desde las formas más sutiles. Cuando el maestro Revolú hablaba, por ejemplo, de la muerte puesta en marcha, es sencillamente una técnica para evitar que el defecto siga alimentándose. Así se lo dijo el maestro Samael al maestro Revolú. En palabras del mismo maestro Revolú, dijo, a mí el maestro Samael me dijo que la técnica de muerte en marcha sirve para evitar que el ego siga engordando, para quitarle su comida, el alimento. Y si tú le quitas comida al ego, los defectos pequeños a morir, otros empiezan a empequeñecer, ¿ya? Y en lugar de eso aviva nuestra conciencia, estamos más conscientes, más cerca a nuestro ser. De la muerte puesta en marcha vamos a hablar en otra clase, hay mucho que decir al respecto, bastantes cosas y me parece que es importante. Pero bueno, entonces, estar en alerta, en autoobservación, le quita poder al ego y le da poder a nuestra conciencia, más conexión con nuestro ser. Y descubrimos al ego, y eso que descubrimos, ya luego lo llevamos a la meditación, a meditar. En la mañana sentí eso, al mediodía esto, y en la tarde, mira, el defecto me hizo sentir esto, y esto, y esto, y esto. Voy a meditar para comprender más hondamente, ¿y por qué sentí eso? ¿Qué quería? ¿A dónde me quería llevar el ego? ¿Qué otros defectos se manifestaron? ¿Qué me hizo pensar? ¿Cómo me movió? Todo ahí si vas a meditar. Eso es otra clase, pero necesitamos autoobservarnos. El que no aprende a autoobservarse conscientemente no puede eliminar al ego. Eliminar al ego sería un sueño. Para eliminar al ego hay que desarrollar una buena autoobservación consciente. Bueno es mantralizar cuando tengamos tiempo en Jehú. Medite en Jehú, mantralice en Jehú. Pídale que le avive esa autoobservación. Ruégale a su Divina Madre, a Dios Madre, le despierte esa autoobservación consciente. Ore continuamente para que se despierte ese fuego de la autoobservación. Transmute la energía sexual para que se despierte esa autoobservación consciente.
y se pueda dar la batalla. Entonces la técnica de la autoobservación sirve para eso, es llevar luz al interior. El que está autoobservándose está llevando luz a su conciencia. Está en otra vibración, está en otro nivel de comprensión. Es un ser humano distinto a los demás. Los demás van como máquinas, como robots manejados por sus defectos. El que está autoobservándose es distinto. Entonces viene un gimnasio, un problema, y estamos en autoobservación, recibimos el gimnasio con reflexión, con sabiduría, encontramos la salida al problema. Pero si viene un problema y nos agarra dormidos, peor, quedamos metidos en el problema, un desastre. Autoobservación es importante, observar todo, la mente, el pensamiento, el sexo, los instintos, el gesto. A veces alguien dice algo y tenemos un gesto como, ¿no? Y no nos damos cuenta que en ese pequeño gesto estaba la ira, estaba la reacción, estaba el orgullo, en el gesto de una ceja. Y alerta a todo, hasta los más pequeños detalles. El defecto no solo se alimenta por los gimnasios grandes psicológicos, sino también por los pequeños detalles de la psicología. Es como una gotera, gota a gota un balde se llena y hasta una piscina puede llenarse gota a gota, detalle a detalle. Hay que estar alerta a los detalles del ego, a lo simple, a lo grande, a lo fuerte, a lo profundo, a lo complicado, a lo complejo, a lo extraño, porque el defecto nos va a llevar en 1001 emociones de todo tipo, pero tenemos nosotros que estar alerta, alerta, alerta y alerta. A veces para salir de un problema lo único que hace falta es autoobservarse. Te pasa algo y dice, te observa, esto es defecto. Y si esto es defecto, ¿por qué hago lo que el defecto quiere? No voy a hacer lo que el defecto quiere. Y se solucionó el problema. Ya está. Es más sencillo de lo que parece. Alerta. Eso es lo que necesitamos, la autoobservación consciente de la mente, del sentimiento, del sexo, del instinto, de nuestro actuar en la parte motora. Llevamos conciencia a nuestro interior. Entonces estamos ahí transmutando la mente, transmutando las emociones. Estamos equilibrando los hidrógenos de todos los centros, que los centros por la presencia del ego no trabajan con su hidrógeno correspondiente. Le roban hidrógeno al centro sexual y se roban hidrógeno entre ellos. No trabajan con la energía que deberían trabajar. Es una máquina que está trabajando con una energía que no le corresponde y es un caos. Es un caos. Por eso es que a veces hacemos una cosa y estamos pensando otra cosa y estamos sintiendo otra cosa. ¿Por qué? Porque los hidrógenos no corresponden al centro que debería ser por la presencia del ego. Pero si estamos en autoobservación consciente, haciendo todos los trabajos, entonces ahí sí el hidrógeno del centro intelectual trabaja con el centro intelectual. El hidrógeno del centro emocional trabaja con el centro emocional y del centro sexual igual. Todos los hidrógenos trabajarían con los centros correspondientes de forma correcta, siempre y cuando haya un buen trabajo de transmutación, un buen trabajo de muerte de los defectos psicológicos, un buen trabajo sobre nuestra psicología al eliminar a los defectos. Entonces ahí sí, cada hidrógeno correspondiente a cada centro trabajan coordinadamente de la mejor forma. Pero mientras el defecto psicológico y la identificación que nosotros tenemos a raíz del ego o defecto continúe, pues no va a haber equilibrio de los centros y los hidrógenos en cada centro serán aprovechados por los defectos. Y esto ocasionará en la máquina un caos. Pero entonces necesitamos equilibrar esos hidrógenos con todos los trabajos gnósticos. Eliminar el defecto, transmutar la energía sexual. Esa es la forma. Y bueno, entonces la autoobservación consciente nos va a brindar esa apertura, esa comprensión, ese descubrimiento de lo que tenemos que eliminar dentro de nosotros. Es así. Algo que quería comentar y señalar respecto a la esencia. Bueno, la esencia, como sabemos, es un 3% libre la que tenemos, un aproximado. Pero ese 3% libre, por la presencia del ego, por la inconsciencia, se encuentra lamentablemente
desnutrida, sin brillo, casi no se manifiesta, o en algunas contadas ocasiones se manifiesta, pero lamentablemente está atrapada, está embotellada, o mejor dicho, no puede manifestarse porque los demás defectos están embotellados, está deslucida, en algunos casos incluso está hasta dormida. Ese 3% libre pues también está dormido. ¿Por qué? Pues porque puede estar un poco de esencia libre, pero que no tiene el conocimiento, no tiene la sabiduría, no posee la reflexión, no tiene ese aprendizaje superior, sencillamente está libre, es como una esencia boba que no hace daño, pero que tampoco sabe cómo multiplicar la luz. Entonces no basta con liberar a la esencia del ego, sino es que una vez libre esa esencia con la comprensión y la muerte que nuestra Divina Madre va ejerciendo en nuestra psicología, pues una vez libre esa esencia hay que despertarla. ¿Y cómo despierta esa esencia? Pues con la misma conciencia. Esa esencia que queda libre empieza a reabsorber toda la conciencia que estemos trabajando. Empieza a reconectarse con el ser a raíz de la transmutación, a raíz de la comprensión que nosotros estamos haciendo de nuestra vida, la comprensión que estamos haciendo nosotros de nuestra existencia y de lo que hacemos y de lo que somos, a raíz de la sabiduría que adquirimos nosotros en las reflexiones, en la meditación. Todo eso va a ir a alimentar a la esencia. La misma cercanía del ser le va a dar luz, le va a dar una conexión a esa esencia con nuestro ser, y esa esencia libre ya no es una esencia boba, sino es que empieza a ser ya una esencia que empieza a despertar, una esencia que empieza a hacer conciencia de sí mismo, de sí misma y de lo que tiene que hacer para continuar creciendo. Entonces, he ahí un punto importante que en otra clase especificaremos con mayor profundidad con respecto a la esencia, su estado interior y qué es despertar a la esencia libre. Quería mencionarlo también, que la autoobservación nos va a ayudar, pues, al final, en la meditación, a liberar a esa esencia. La autoobservación, el estar alerta, nos va a ayudar a alimentar esa esencia, a darle sabiduría a esa esencia, mediante la cual se va a expresar la conciencia despierta. Esto va así, es importante este punto. Algo que también quería mencionar es respecto a, la autoobservación. Ya dijimos que es ese vehículo que nos va a permitir llevar luz hacia adentro, que nos va a permitir descubrir lo que tenemos que eliminar dentro de nosotros. La autoobservación, por lo tanto, tiene que ser consciente y no mecánica, porque a veces ocurre que un estudiante, pongamos un ejemplo, ¿no? El estudiante quiere despertar la conciencia, quiere autoobservarse conscientemente, pero desgraciadamente no consigue el objetivo, no consigue hacer una autoobservación consciente. Los motivos: la falta de trabajo, la falta de constancia en los trabajos, la falta de fe, la falta de mística, la falta de transmutación, la falta de muerte, hace que, a pesar que una persona intente autoobservarse, pues sea mecánico. Y cuando decimos mecánico, es como si la mente quisiese autoobservarse a sí misma, pero una mente en manos de los defectos psicológicos. Evidentemente que una mente en manos de los defectos no puede autoobservarse. Prácticamente es como si el defecto se observase a sí mismo, el defecto se mirase a sí mismo, y ahí no habría conciencia de lo que tenemos que hacer. ¿Qué ocurre con los estudiantes a veces? Pues que se observan un rato y al momento se aburren de autoobservarse, se observan un rato y cualquier distracción de la vida hace que se olviden de esa autoobservación. Pasan muchas horas o pasa todo el día y de repente y en la noche se vienen a acordar: ay, pero yo tenía que autoobservarme. Me observé 10 minutos y de ahí se durmió todo el día y se vino a acordar de la autoobservación recién en la noche. ¿Y qué ha pasado ahí?
Pues sencillamente que esa facultad de la autoobservación pues está como atrofiada, es como una rueda de engranaje que está atrofiada, oxidada, que no da vueltas, no gira. Necesitamos hacer que ese sentido de la autoobservación nuevamente se active. ¿Y cómo vamos a activar ese sentido? Pues necesitamos fuerzas espirituales, energía superior. ¿Por dónde empezaremos? Primero la transmutación sexual. Porque así como transmutas, así te vas a autoobservar. Si transmutas bien tus energías sexuales, como soltero o soltera, o como casado o como casada, pues eso le va a dar poder, energía, luz, conciencia a tu autoobservación. Si transmutas mal, tu autoobservación va a estar mal. ¿Qué sería transmutar mal para las energías sexuales para un soltero o soltera? Pues primero que hacerlo justo mecánicamente, ¿no? Hay por eso que hay que estar siempre orando y en recuerdo de nuestra Divina Madre para que nos ayude a hacer una transmutación consciente. Hay que comprender la necesidad de transmutar la energía sexual. Eso nos va a ayudar. ¿Qué más nos va a ayudar a tener una transmutación consciente? Pues primero la constancia en el trabajo. Si una persona transmuta de vez en cuando, interdiario, cuando se acuerda, una vez a la semana, entonces no va a poder, primero que su energía sexual no va a estar bien transmutada y esto va a afectar a su autoobservación. Cuando esa persona quiera pues autoobservarse conscientemente, no lo va a conseguir, lo va a hacer por momentos, se va a olvidar, le va a faltar fuerza interior porque no hay autoobservación, no hay transmutación sexual. Otro punto importante es el tiempo de la transmutación. Muchos solteros a veces se conforman con transmutar 10 minutos, 15 minutos y se acabó, se aburrieron, porque en el fondo es el defecto de la pereza, de la ociosidad, quienes le dicen desde el interior, es suficiente, ya me aburrí, ¿no? Y manejados totalmente por el ego. Entonces necesitamos darle un buen tiempo a la transmutación de solteros, mínimo media hora diaria, si se pudiera quizás una hora diaria, 40 minutos diarios sería lo recomendable. ¿Por qué? Porque energía sexual nos llega y a raudales, nos llega muchísima energía sexual. Comemos y eso al final va a la energía sexual. Respiramos y eso va a la energía sexual. Recibimos impresiones por los sentidos y eso va a la energía sexual. Bebemos agua y eso va a la energía sexual. Vamos a descansar en nuestra cama, en nuestra habitación y durante la noche mientras descansamos, el cuerpo vital absorbe energías del cosmos y también lo retransmite hacia el cosmos, pero esa energía que absorbemos a través del cuerpo vital a la hora del descanso, también va a alimentar la energía sexual. Ese es el motivo por el cual los varones a veces en la mañana se despiertan excitados, con una excitación, ¿no? Y que ¿de dónde le vino? Pues durante la noche, en las horas de sueño, el descanso, el cuerpo vital ha continuado recibiendo energías cósmicas que han llegado a cristalizar también en su centro sexual. Entonces recibimos mucha energía sexual, entonces 10 o 15 minutos de transmutación no va a alcanzar para transmutar toda esa tremenda energía que llega. Esto lo sabrán entender mejor los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre es como una copa que se le llena las aguas, se le llena, transmuta 10, 15 minutos y el resultado es que después explota, revienta. Tiene poluciones involuntarias nocturnas en un sueño, bota su cuerpo la energía sexual, está intranquilo, pasa cualquier mujer delante suyo, ya está desesperado, ya está ansioso, nervioso, ya se siente excitado. ¿Por qué? Porque tiene mucha energía dentro y no la está transmutando. Entonces el varón va a entender mejor esto, necesita transmutar para que no esté de esa manera, para que esté tranquilo. Y para que su Madre Divina tenga energía con la cual puedes eliminar a los defectos psicológicos y realizar todos los trabajos. En la mujer
no ocurre así, porque la mujer, su sexualidad se manifiesta de otra manera. La mujer podría estar sin utilizar su sexualidad meses, años, si ella se lo propone sin ningún problema, porque es distinta su sexualidad. Pero pasa algo en la mujer. Si ella no transmuta la energía sexual, el defecto termina alimentándose de esa energía que no está transmutada. Por eso, la mujer que no transmuta, sus emociones se disparan, está muy alterada, muy renegona, muy susceptible, está de mal humor, está muy nerviosa. Los defectos se alimentan de la energía que no transmute aquella dama. Entonces, al final, por eso lo importante es que se tiene que transmutar. Si transmuta poco, también el defecto continuará comiéndose toda esa energía que no ha transmutado, y eso va a afectar a la autoobservación de ese soltero y de esa soltera. Pero entonces, transmutar diariamente y transmutar suplicando muchísimo a la Divina Madre por desarrollar esa mística, ese amor al trabajo, disfrutar de ese trabajo. Entonces ahí, con una buena transmutación, va a haber una buena autoobservación. En los casados, evidentemente, casado que se deja arrastrar por la lujuria, por la pasión, solo quiere pasión, todo va a estar mal, su autoobservación va a estar mal. Pero casado que trabaja su transmutación de pareja en un acto de oración, como nos lo dice el maestro Samael Aun Weor, en un acto de oración, de transmutación y de muerte de los defectos, menciono de forma general, no especifico, pero es necesario que lo mencione, el que transforma ese trabajo sexual de pareja en un acto de oración, de muerte de defectos y transmutación de la simiente sexual, de la energía contenida en las glándulas sexuales, entonces el resultado es que su autoobservación va a ser buena, va a estar lúcida, va a tener brillo, va a tener coherencia, va a haber reflexión, va a haber fuerza interior para negar a los defectos, va a haber conciencia en esa autoobservación y va a ser más continua. Entonces, la autoobservación tiene mucho que ver también con la energía sexual. Podemos suplicar y orar a la Divina Madre muchísimo, podemos suplicar a Jehú nos ayude a desarrollar la autoobservación consciente. Entonces, así podemos conseguir que la autoobservación no sea mecánica, sino consciente, y estar en continuo recuerdo del ser. Eso es importante para que la autoobservación no se mecanice, no se vuelva un estado mediocre en el cual el defecto observa otro defecto un rato y luego ese defecto se aburre, se cansa y se retira y se perdió la autoobservación. ¿Ya? Es necesario estar por eso en recuerdo del ser continuamente. Bien, entonces, se ha hablado respecto a la autoobservación. Viene otra clase en la cual voy a mencionar puntos de la autoobservación, ciertos puntos que me parece que son necesarios reflexionarlos y llevarlos a la práctica, puntos específicos que nos va a ayudar a desarrollar una buena autoobservación, porque ya dijimos que el que no sabe autoobservarse conscientemente no puede eliminar al defecto, no tiene material que llevar a la meditación, porque todo lo que autoobservamos deberíamos llevarlos a la meditación diaria. Es como, por ejemplo, si hubiese una obra, se va a construir un edificio. Para que se construya el edificio necesitamos los ladrillos. Si no hay ladrillos para construir, no hay edificio. Si no hay trabajadores que sepan realizar la obra, no hay edificio. Todo queda en lindos planes nada más. De la misma manera, si nosotros no llevamos la materia prima, no llevamos los defectos que estamos descubriendo a la meditación para eliminarlos, entonces, ¿qué se va a eliminar? ¿Qué se va a eliminar? Sería como querer pelearse con el aire, con un fantasma, con algo que no existe. Sería absurdo, ¿verdad? Entonces, a la meditación en la muerte de los defectos hay que llevar defectos para comprenderlos hondamente, pero son defectos que estamos descubriendo diariamente y continuamente en la autoobservación consciente. Supliquemos continuamente al ser,
donde estemos, pidamos. Si estamos en el taxi, pidamos: Madre Divina, haz que me acuerde de estar alerta, de observarme. Cuando estamos en la calle, caminando, de compras, rápidamente en la mente y el corazón podemos pedir: Dios mío, manténme alerta, que no me duerma. Si se presentase alguna circunstancia complicada, que no me duerma, despiértame para estar alerta, para descubrirme a mí mismo. Si estamos en la casa, con la familia, con los amigos, en el trabajo, o conociendo personas por primera vez, acordémonos un momento: Dios mío, ayúdame a estar alerta. Como dice el maestro Samael, al acecho de nosotros mismos, al acecho del defecto. Y esto ocasiona que el defecto pierda fuerza, porque durante toda nuestra vida ha sido el defecto quien ha estado detrás de nosotros, persiguiéndonos, y nosotros víctimas del ego a cada instante. Pues con la autoobservación y revertimos eso. Ahora es al revés. Ahora somos nosotros quienes perseguimos al ego. Ya el ego no nos tiene que perseguir a nosotros, no nos tiene que acechar a nosotros, no nos tiene que manipular y someter a su falsa voluntad continuamente, porque con la autoobservación consciente es al revés. Vamos nosotros a por el ego, vamos nosotros a perseguirlo, vamos nosotros a sofocarlo, a perseguirlo, a investigarlo, a indagarlo, a comprenderlo. Vamos a perseguirlo hasta su misma guarida en los 5 centros de la máquina humana. Él tiene que escapar de nosotros y no al revés. No somos nosotros los que tenemos que huir ante el ego. Es el ego quien debe huir ante nuestra conciencia y nosotros tenemos que perseguirlo, capturarlo, amarrarlo, maniatarlo, comprenderlo y pedir su muerte. Ahí sí hay muerte del ego, ahí sí despierta el estudiante gnóstico. Pero si estas cosas no las lleva a cabo, despertar solo sería un sueño. ¿Por qué es que hay tantos estudiantes gnósticos con la conciencia dormida? ¿Por qué tantos misioneros gnósticos hablan de despertar la conciencia, pero muchos de esos misioneros no pueden despertar su conciencia? Los estudiantes gnósticos anhelan y desean despertar la conciencia y no pueden despertar la conciencia. ¿Por qué? Porque se está trabajando mal, porque se está haciendo trabajos mecánicos, porque las técnicas de trabajo es el defecto quien las utiliza y quien las aplica. Porque déjenme decirles, cuando una persona da una conferencia, el defecto de esa persona está atento para meterse y decir: yo quiero dar la conferencia. El instructor tiene que estar alerta. El instructor tiene que llevar a los hechos aquello que enseña. Todo misionero tiene 2 trabajos principalmente. Uno es enseñarle a la gente la doctrina, el camino, y 2 es cumplir con lo que está enseñando. Pero también el que escucha la enseñanza gnóstica, también ocurre que 2 se sientan a escuchar la enseñanza gnóstica. Se sientan 2. Se sienta esa persona con su esencia buscando la luz, pero también al costado, dentro de esa persona, se sienta el ego. Los defectos se sientan a escuchar la conferencia. ¿Por qué? Porque el ego dice: ¿cómo voy a utilizar yo esto para manejar mejor a mi títere? ¿Cómo es que mi títere quiere eliminarme con esta enseñanza? Tengo que conocer esas claves para alterarle esas claves, para engañarle esas claves, para apoderarme de esas claves. Tengo que utilizar toda esa enseñanza y destruirla dentro de sí mismo. Tengo que obtener esa información para cambiarlo todo, para retorcerlo todo en su mente. El defecto es el que se sienta también a escuchar la gnosis y la esencia. Y si nosotros nos descuidamos en el trabajo, lamentablemente es el ego quien termina apoderándose de la enseñanza, termina astutamente manipulando la enseñanza. Entonces vemos lo que se ve muy común, de forma muy a menudo. Vemos que el estudiante años y años y años en la enseñanza y no despierta. Por el contrario,
a veces los estudiantes se juzgan entre ellos, se atacan entre ellos. A raíz del ego descubren nuevas formas de justificar a su defecto, formas más astutas, formas incluso entre comillas esotéricas, formas más inteligentes para justificar al ego, porque toda la enseñanza gnóstica llega lamentablemente a estar en manos del ego. ¿Por qué? Por descuido del mismo estudiante. Es necesario hacer trabajos conscientes por eso, y es vital e importante que nuestra autoobservación sea consciente y nuestra meditación sea consciente, nuestra transmutación sea consciente y que todos los trabajos que hagamos sea consciente. Pero para eso necesitamos al ser. No son las fuerzas de la mente, no es la voluntad de la persona, son las fuerzas del ser lo que alumbran a aquel que quiere despertar. Pero para tener esas fuerzas del ser necesitamos acercarnos al ser. Ore, pida continuamente, si es posible hasta las lágrimas, a su Dios interior le ayude. Entonces ahí sí vienen esas fuerzas en el auxilio de esa persona. Uno puede estar, como digo, constantemente orando cuando se acuerde, en la calle, en el trabajo, en todo lugar, rápidamente pidiendo a su ser, acordándose de su ser, suplicándole a su propio real ser interior profundo. Pero también podemos aprovechar, por ejemplo, aprender a desarrollar la oración. Supongamos que hubiese un domingo libre en casa. Supongamos un domingo que vamos a hacer limpieza en la casa y no vamos a salir de la casa. Bueno, entonces propongámonos 8 de la mañana, un ejemplo, ¿no? O 7 de la mañana, usted ora. Ya se levantó transmutando, ya transmutó, ya meditó, ahora ora. Ora 10 minutos, arrodillado, sentado, echado, como guste. Ora 10 minutos a su Madre Divina. Listo. 2 horas más tarde, a las 10 de la mañana, usted vuelve a su cuarto, ora nuevamente a su Madre Divina, le suplica, le pide fuerzas, ayuda, auxilio, comprensión, meditación, le pide todo lo que necesita. Listo. Al mediodía, 2 horas más tarde, vuelve a su cuarto, ora. Esta vez ora al Padre, ora al íntimo, su fuerza, su ayuda, su luz. ¿Ya? A las 2, de repente, minutos antes de comer, bueno, usted vuelve a orar unos 10 minutos ahí al Padre. Y a las 4 regresa otra vez a su... Si estaba haciendo otras cosas, estaba limpiando la casa, deja lo que estaba haciendo, lo deja un momento y se va a orar 10 minutos. Ora a Jehú, que le ayuda a despertar la autoobservación. Luego regresa y sigue limpiando la casa. ¿Ya? Después, a las 6, otra vez regresa a su habitación, vuelve a orar. Esta vez supongamos que va a orar a su Anubis interior. Le abra las puertas de la comprensión, le ayude a pagar su karma con buenas obras, que le presente dónde puede usted pagar buenas obras, ¿no? Que Él tenga misericordia con usted. Anubis interior, parte de nuestro ser. Listo. Ahí a las 10 ora a otra parte autoconsciente del ser. Supongamos que a Tomás interior, que nos ayuda a la comprensión profunda del ego, esa parte oculta que no vemos del ego, le ora, que le ayude a comprender en su meditación en el astral. Puede usted estar así haciendo trabajos todo el día. ¿Cuál es el resultado? Que llevamos luz a cada momento y estamos alerta y consciente, y ese estado de autoobservación que estaba atrofiado vuelve a girar, vuelve a estar en movimiento nuevamente a nuestro favor, volvemos a estar continuamente conscientes, pero es resultado de trabajar. Y podemos hacer lo mismo de una forma muy discreta durante el día, acordarnos cada hora, cada media hora de nuestro ser y pedir rápidamente: Dios mío, manténme alerta, Padre mío, manténme reflexivo, Dios mío, ante los gimnasios de la vida, ayúdame a estar alerta, dame fuerzas para negar al ego. Entonces, ¿qué ocurre? Que se presenta un gimnasio, el defecto te quiere manejar y tú tienes fuerza con qué decirle: defecto, no me fastidies, ya te descubrí, te fregaste, y no haces lo que el ego dice.
Pero si no tienes fuerzas reunidas en tu interior, el ego te quiere meter una patada y tú no tienes fuerzas para defenderte. Tú dices, yo sé que no debo actuar con el ego, pero el ego por dentro le retuerce las tripas y la pobre persona al final no puede negar al ego, no puede meter una patada. ¿Por qué? Porque el ego es más fuerte. El ego se está comiendo toda su vida y la persona por falta de trabajo no tiene fuerzas con qué enfrentar a esa bestia. Es como dicen las escrituras, David contra Goliat, un monstruo. Pero David, ¿con qué mata al monstruo? Con una piedra, ¿no? Una honda, símbolo del trabajo sexual, pues eso es vital e importante. Entonces ahí pues tenemos que reunir mucha energía dentro, tanta energía que termine matando al ego, que termine metiéndole golpes al ego. Viene un defecto a por nosotros para manejarnos y lo mandamos al suelo de una patada. Estoy hablando simbólicamente. ¿Por qué? Porque tenemos energía. Más tarde viene otro defecto y lo mandamos al suelo de un puñetazo. ¿Por qué? Porque tenemos energía que estamos trabajando. Y más tarde viene otro defecto y lo volvemos a mandar al suelo de un cabezazo. ¿Por qué? Porque tenemos energía dentro que estamos trabajando. Y venga el ego que venga, lo tumbamos, va al suelo, queda desnutrido. Y luego lo llevamos a la meditación, a comprender al ego y toda esa luz que estamos nosotros desarrollando en nuestro interior, adquiriendo en nuestro interior, va a hacer que en la meditación se abran los niveles de la mente, penetremos el subconsciente. ¿Por qué? Porque hay luz, es la luz de la conciencia y nuestro ser lo que nos abre las puertas del subconsciente para penetrar esos niveles del subconsciente y ver ahí al ego cara a cara. Entonces todo es el resultado del trabajo al final, pero la autoobservación es un punto clave. Es esa técnica de trabajo que une todos los trabajos, que nos une con el ser, nos une con la verdad, con la realidad. Todos los trabajos quedan como enlazados con la autoobservación. Ese es un punto importante que tenemos que aprender a desarrollar. Bien, bueno, entonces se ha compartido acá un montón de cosas respecto a la autoobservación, reflexiones, pero entendamos que lo importante es la práctica. Aquí hay varios puntos que se han mencionado para poder conseguir una buena autoobservación consciente, y en otra clase se va a seguir tocando más puntos para poder comprender mejor esto de la autoobservación consciente. Bien, entonces hasta aquí la clase de este día, por ahora, y como siempre los estudiantes gnósticos, reafírmense en el trabajo interior, sean más constantes en su práctica. A veces pareciera que no se avanza, pero el que continúa ahí dándole al trabajo, va a salir para adelante, va a salir de las confusiones que tiene respecto a su camino interior. Eso es importante, trabajen y practiquen. Personas que de repente por algún motivo que no saben del conocimiento gnóstico, o que están escuchando este audio, este vídeo por primera vez, pero les ha parecido interesante esto y quieren profundizar en estos estudios, en estas enseñanzas gnósticas que nos deja el venerable maestro Samael Aun Weor, entonces están invitados a seguir escuchando, a ver todas las clases de este canal en YouTube llamado Gnosis Síntesis. Están invitados a eso. Están invitados a buscar en internet libros del maestro Samael. Hay libros del maestro Samael de descarga gratuita, gratis, en la cual pueden estudiar la doctrina, enterarse de todas las posibilidades espirituales que pueden realizar, que pueden cambiar su vida para mejor con el conocimiento gnóstico. Estudien al maestro Samael Aun Weor. Los que no sepan y los que sepan, vuélvanlo a estudiar, que siempre hay cosas que aprender. Y también, si es que están en una ciudad o en la ciudad que se encuentren, aunque sea pequeña, busquen en Google busquen si es que en su ciudad hay algún grupo gnóstico, porque normalmente las clases gnósticas son gratuitas, como tienen que ser, y puede usted asistir a las conferencias en vivo, gratis, para que reciba las claves, porque un misionero gnóstico nos puede ayudar a comprender mejor esta enseñanza o lo que está en los libros, y puede usted seguir una hilación de los temas. Vaya, asiste
asista, vuélvase estudiante gnóstico. Si quiere pagar su karma, vuélvase misionero gnóstico y hágale bien a las personas en todo aspecto de la vida. Ya, realice estas cosas. Solamente asegúrese que el grupo gnóstico al cual usted vaya a asistir esté basado, tenga por columna vertebral al maestro Samael Aun Weor, porque esa es la verdadera gnosis, esa es la gnosis superior, la más completa de todas. Ya, asista a las instituciones gnósticas, ponga en Google el nombre de su ciudad más la palabra gnosis, o en Facebook, y algo aparecerá por ahí. Y si no hubiese ningún grupo gnóstico ahí en su ciudad o en su pueblo, creo que hay algunas instituciones que también dan enseñanza gnóstica por las redes sociales, o algunos por WhatsApp, otros lo dan a través de páginas web, ¿no? A través del video Skype, incluso a través del video Facebook. Por ahí puede usted encontrar alguna información que le pueden mandar conocimiento gnóstico, clases gnósticas, incluso escritos. Es cosa de buscar, y aunque usted esté en un lugar donde no hay gnosis, puede encontrar la gnosis, puede recibir la gnosis y apoyarse también de este canal, de este pequeño canal que está hecho para servir, ¿no?, de corazón para todo aquel que quiera aprender un poco más. Y bien, bueno, dadas las recomendaciones, entonces hasta la próxima.